¿Qué tal? Esta es una nueva saga de videos que estamos preparando en la escribanía. En este caso vamos a estar tratando nuevamente el tema de las donaciones. Hicimos en su momento una explicación en video de cómo había sido durante 100 años con la aplicación del Código Civil de Vélez Arfiel, la interpretación doctrinaria y jurisprudencial con respecto a las donaciones. En la práctica, en la Argentina, es de gran raigambre familiar el hacer las donaciones como anticipos de herencia. Hemos hecho muchísimas, eso evitaba las sucesiones con posterioridad, y no había dudas que la gran mayoría del notariado aceptaba las donaciones de padres a hijos como anticipos de herencia, porque consideraban de que si uno de los hijos hubiera recibido más bienes que otros, cuando fallecían los padres, tenían entre ellos únicamente una acción de colación, que era ajustar los valores entre ellos. Si no había un testamento que mejorara alguno, tenían que recibir por partes iguales, las donaciones eran anticipos de herencia, se colacionaba el valor al momento de la sucesión, y el que hubiera recibido menos en vida tenía que recibir más con motivo del fallecimiento de los padres. Eso hacía que cuando uno recibía un inmueble por donación, luego lo vendía y el escribano del comprador no le hacía problemas con la aceptación de ese título de donación. El problema eran las otras donaciones, las que no eran de padres a hijos. Por ejemplo, de tío o tía soltero a algún sobrino por no tener hijos, las donaciones de abuelos a nietos, las donaciones de una persona a otra por cuestión de afinidad y sentimientos, pero no eran parientes. Ese tipo de títulos de propiedad sí eran observables por el notariado. ¿Por qué? Porque allí, cuando fallece el donante, aparecen los hijos herederos forzosos, tienen una legítima que puede ser que haya sido afectada, y por lo tanto la acción que tenían era de reivindicación, no de colación. Reivindicación es rei cosa, vindicar es seguir, perseguir. ¿Qué significaba esa acción? Que el hijo que no recibía herencia tenía derecho a reclamarle al donatario, y si el donatario hubiera vendido a un tercero el inmueble, también tenía derecho a reclamárselo al que había comprado el inmueble y pagado el precio. Por lo tanto, eran títulos peligrosos, porque hasta no fallecer el donante, no se sabía a ciencia cierta si había hijos herederos forzosos que podían intentar una acción reivindicatoria. Eso hacía que el título sea observable y que un comprador que quería comprar un inmueble en esas condiciones o no compraba por el asesoramiento que hacíamos los escribanos o ofrecía menor precio. Por lo tanto, sacaban el inmueble del comercio. El Código Civil y Comercial nuevo del año 2015 trató de solucionar el tema y puso términos, plazos para acotar el riesgo. Estableció 5 años desde el fallecimiento del donante o 10 años desde la donación. Lo que pasara primero, ya después no había acciones reivindicatorias, y entonces el donatario en esas condiciones podía vender sin que su título sea observable. Pero el problema es que el Código Civil y Comercial unificó esa situación, no solo para los títulos observables, sino también para las donaciones de padres a hijos. Convirtió lo que no había problema en un problema, porque ya no se podían hacer donaciones como anticipos de herencia a sus hijos, porque convertía el título en observable como las otras situaciones de donación. Con gran trabajo de los colegios de escribanos del país, estuvimos explicando el tema y el Congreso Nacional entendió que había sido una equivocación esa modificación y reformó en algunos artículos el Código Civil y Comercial en diciembre del 2020. A partir de ese momento, ya con base legal del Código Civil y Comercial, ya no jurisprudencial como era antes, queda en claro de que se está promoviendo de vuelta las donaciones de padres a hijos como anticipos de herencia. Es por eso que estamos haciendo bastantes de estas situaciones, viendo las personas humanas que conviene hacer las distribuciones en vida y no esperar a que cuando uno fallezca se lo distribuyan sus herederos.
Ahí viene el tema de planificación familiar. Nos consultan, bueno, ¿qué posibilidades hay? Uno hace la donación a los hijos. Si puede ser que sean bienes gananciales, están a nombre de uno o de los dos cónyuges o del otro. En ese caso, quien es titular dona, quien no es titular da el asentimiento conyugal. Se dona el inmueble, si son varios hijos pueden ser varios inmuebles en condominio por partes iguales a todos sus hijos. O puede haber distribución, una especie de partición que se hace en vida. Dona un inmueble a uno, otro inmueble a otro, pueden tener iguales valores o distintos. Ya no son títulos observables, se inscribe en el registro de la propiedad y cada hijo donatario, sea que esté en condominio con sus hermanos o que sea el titular único de ese inmueble, tiene libertad y posibilidad de poder venderlo sin que el título sea observable. El tema también es, bueno, pero yo no quiero darle todo, quiero darle parte. ¿Cómo es? Quiero tener algo de derecho sobre este inmueble mientras yo viva. Y ahí entonces aconsejamos hacer las donaciones de nuda propiedad con la reserva del usufructo. La nuda propiedad significa propiedad desnuda, desnuda de contenido. Uno es dueño, pero no tiene el derecho de usar y gozar del inmueble porque ese derecho se lo reservó el donante siendo usufructuario. Uso y goce, usufructo. Eso significa que de por vida, si quiere vender el hijo donatario, va a vender la nueva propiedad, no se la compra a nadie porque hay un usufructuario. Para venderlo se hace el procedimiento de renuncia del usufructo, se consolida el dominio pleno en cabeza del hijo donatario e inmediatamente él puede donar. O sea, no complica la venta si uno quiere hacerlo, pero se la complica al hijo si el usufructuario no quiere que se venda. También hay distintas técnicas. Uno dice, el inmueble está a nombre mío, pero quiero que el usufructo esté a nombre mío y de mi cónyuge. Entonces ahí, como no se puede reservar el usufructo para uno y para el cónyuge no titular, hay distintas técnicas notariales. Por ejemplo, donar el inmueble directamente y que el hijo donatario simultáneamente constituya usufructo vitalicio a favor de su padre y su madre, los dos cónyuges, con derecho de acrecer o no. El derecho de acrecer implica de que si uno fallece, el usufructo se acrecienta al cónyuge sobreviviente y el usufructo sigue siendo el 100% de otro y no del nudo propietario. Esas son distintas posibilidades que se tienen en materia de inmuebles. Pero también se le aplica a otras situaciones cuando no son inmuebles, pero son similares. Por ejemplo, si yo tengo un boleto de compraventa que compré un inmueble y todavía no me escrituraron, puedo ceder en forma gratuita los derechos de ese boleto de compraventa a mi hijo para que el vendedor le escriture directamente a él. Si yo tengo una compra en un fideicomiso de construcción, sea el costo o no, tengo el derecho, posición contractual como fiduciante, beneficiario de adjudicatario de un inmueble, puedo ceder en forma gratuita a mi hijo ese derecho para que el fideicomiso, cuando llegue el momento del reglamento y la transferencia de dominio pleno, no lo haga a favor mío, sino directamente a nombre de mi hijo cesionario en forma gratuita. Son títulos que no son observables. Si yo tengo el inmueble dentro de una sociedad anónima, por ejemplo, y tengo acciones de la sociedad, puedo donarle las acciones a mi hijo y tampoco entonces es título observable. El día de mañana, por reducción de capital o por disolución y adjudicación, se le adjudica a mi hijo como accionista ese inmueble. Si se está haciendo la disolución y nombramiento de liquidador y yo soy el accionista adjudicatario, antes que me hagan la transferencia de dominio, puedo ceder ese derecho de adjudicación por liquidación a mi hijo y la sociedad, por lo tanto, le transfiere por adjudicación, por liquidación a mi hijo directamente el inmueble. O sea, son distintas posibilidades que terminan siendo vinculadas a un inmueble, pero que no lo son, que con esta claridad que tenemos para los inmuebles es bueno para poder desarrollarlo en cosas y situaciones de inmuebles que no están a nombre de uno para hacer la donación, sino los derechos para que termine el inmueble a nombre del hijo donatario o cesionario en forma gratuita. Ahora vamos a la parte práctica de cómo hacemos esta donación de inmueble. Cuando nos llaman para decir, bueno, tengo esta situación, le explicamos las alternativas, deciden hacerlo, nos dicen, bueno, cuáles son los papeles que tengo que juntar y cuáles son los costos que tengo que pagar por esta donación. Aquí les explicamos.
Vean en principio el video que hicimos para compraventa, porque la documentación notarial es la misma. La compraventa es una transferencia onerosa que paga impuestos. En cambio, la donación es una transferencia gratuita que no paga impuestos, sellos, ITI, ganancias cedulares, pero hay que tener mucho cuidado con el impuesto a la transmisión gratuita de bienes de Provincia de Buenos Aires, que en un ratito yo les explico. Con respecto a los papeles que hay que tener, bueno, primero busque el título de propiedad original, no una fotocopia autenticada. Teniendo el original, vea si tiene los antecedentes cuando usted compró, si se los dieron o lo tienen en fotocopia. Si es un inmueble afectado de propiedad horizontal, si tiene fotocopia del reglamento de propiedad. También si está al día en el pago de impuestos municipal, ABL en capital, AISA en capital y conurbano, municipal en el conurbano de Provincia de Buenos Aires y rentas en ARBA, si tiene los impuestos al día o no. En el caso de inmuebles de Provincia de Buenos Aires, salvo los departamentos en edificios, los demás, los PH que tienen superficie descubierta o las fincas, las casas, tienen superficie que puede haberse construido. Por lo tanto, la normativa provincial establece que hay que hacer el reempadronamiento catastral por agrimensor. Va un agrimensor, ve lo que hay en el inmueble, va a catastro, ve lo que tiene registrado y puede ser de que haya construcciones en los últimos años que se hicieron y que no están incorporadas en catastro. Por lo tanto, con el reempadronamiento catastral se actualiza eso y implica que ARBA lo que hace es tener una evaluación fiscal mayor. Una vez que el agrimensor hizo ese trámite, es que el escribano puede pedir el certificado catastral y ahí sale el inmueble empadronado actualmente con una mayor evaluación fiscal y evaluación impuesto al acto, que es la evaluación mayor. En base a eso es que podemos calcularle los costos para poder hacer la escritura e inscribirlo. Con respecto a tenemos el título, tenemos reempadronamiento, tenemos los informes, los certificados de dominio e inhibición, registro de propiedad de capital o de provincia, y estamos en condiciones de poder hacer la escritura de transferencia de dominio. Vemos si lo hacemos a nombre de uno o de varios de los hijos, en condominio, en qué proporción, se firma la escritura, se saca la primera copia y se manda a inscribir al registro de propiedad inmueble de capital o de provincia según sea la jurisdicción. Con respecto a la parte de costos tributarios, les anticipé que no paga sellos, ganancias cedulares, ITI, etc. Pero hay que tener mucho cuidado con el impuesto a transferencia, impuesto a la transmisión gratuita de bienes de Provincia de Buenos Aires. Originalmente en Provincia de Buenos Aires sacó esta ley, también la sacó Entre Ríos, pero 2 años después la derogó, queda solo en Provincia de Buenos Aires, pero no afecta solo a los inmuebles ubicados en la provincia. También la ley pretende afectar a las donaciones de inmuebles que estén ubicados fuera de la provincia de Buenos Aires, capital o en otra provincia, pero que los donatarios tengan su domicilio en la provincia de Buenos Aires. Es más difícil que lo encuentre ARBA, pero si lo detecta, quiere cobrar el impuesto y si no se pagó, va a pretender cobrarlo con multa. Hay que tener mucho cuidado porque no importa la ubicación del inmueble, por ejemplo está en capital, no importa el domicilio del donante, puede ser en capital o aún en provincia de Buenos Aires, lo que importa es el domicilio de los donatarios. En este caso el domicilio puede ser el lugar de residencia normal, pero también hay que fijarse qué domicilio tienen el DNI a los efectos electorales o el domicilio fiscal en AFIP. Porque si alguno de esos está en provincia, es un riesgo. Teniendo esa cuestión en particular cubierta, se puede hacer perfectamente las donaciones. Si fuera un inmueble de Provincia de Buenos Aires, hay que abonar previamente ese impuesto a la transmisión gratuita de bienes y hay que hacer la tramitación por internet con respecto al número de partida del inmueble y de ahí se puede sacar cuál es el valor imponible que toma ARBA para este impuesto y cuál es la alícuota que se le aplica. La alícuota es del 4 y pico por ciento hasta el 19%, según sea un hijo o a un nieto o a terceros, o sea, va en una alícuota mayor.
entonces se hace el cálculo previo, se ve si entra el mínimo lo imponible o hay que pagar y cuál es el importe, se paga el importe y se puede hacer la escritura del inmueble de provincia o del inmueble de otra jurisdicción cuando el donatario vive ahí, lo tiene en el DNI y lo tiene en domicilio fiscal. Eso es lo que hay que cubrir. Entonces ahí está la parte tributaria y el otro tema es, ¿estás al día en el pago de impuestos? ABL, AISA, municipal, renta provincial. Si hay que deuda, pues entonces hay que pagarla para poder liberar los impuestos. En el caso de AISA se puede asumir, porque la ley nacional que rige AISA permite esa asunción. Habrá que ver después en cada jurisdicción si se permite o no asumir un plan de pagos y no tener que abonar toda deuda anterior con motivo de esta escritura. Son técnicas notariales que cada escribanía tiene que desarrollar con el cliente y el asesor tributario.